Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, os quería grabar este vídeo para hablaros de los estiramientos, ¿vale? De cuándo, cómo estirar, por qué estirar, ¿vale? O por qué no estirar. Si os habéis fijado, muchas veces en los entrenamientos que hacemos, en la parte de origen, en la parte de cuando estamos en el gimnasio, hacemos sobre todo foam, ¿vale? No hacemos estiramientos al uso. ¿Ven? En la parte de fitboxing sí, porque no tenemos ese material y los hacemos pero de determinada manera, ¿vale? Entonces lo que quería un poco es desmitificar en cierto modo los estiramientos y que entendáis por qué a veces no los hacemos, ¿vale? Y si los hacemos, en qué momento es mejor hacerlos, ¿vale? Entonces, ¿por qué no los solemos hacer muchas veces o no hacemos tanto hincapié? Porque hacer estiramientos al final del entrenamiento muchas veces no sirve de demasiado, ¿vale? Incluso puede ser contraproducente. Y cuando los hacemos tienen que ser bajo unas premisas, ¿vale? Por eso os dejamos un poco en función de lo que notáis. Vosotros ya de por sí cuando os notéis cargados, hacéis algún estiramiento concreto de esa zona, ¿vale? Pero bueno, vamos a aclarar un poco ciertos conceptos y entonces así será más eficiente cuando lo hagamos y cómo lo hagamos, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que entendáis es cómo funciona un músculo, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos extremos de un músculo, ¿vale? Cuando muchas veces estiramos, solo nos centramos en estirar un lado y deberíamos estirar los dos. Es decir, si yo cojo de esta parte de aquí, yo tengo un músculo más o menos cerradito y cojo de esta parte de aquí y lo estiro, ¿vale? Si pensáis en un tejido, las fibras más cercanas a este punto de estiramiento se van a alargar un poquito más, va a ser como progresivo, ¿vale? Porque un músculo se compone de muchas fibras musculares. En cambio, si yo estiro de los dos extremos de forma más o menos igual, pues voy a equilibrar ese estiramiento, ¿vale? Entonces tengo que intentar hacerlo desde los dos sitios. Si yo tengo un cuádriceps, ¿vale? Esto es la rodilla, esto es la cadera. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Doblar mucho la rodilla para estirar desde abajo, pero no hacemos ninguna actuación sobre la cadera. Por eso os decimos que hagáis una retro de pelvis, que empujéis la pelvis hacia adelante para que ese músculo se estire también desde arriba, ¿vale? Que apretéis el glúteo y empujéis la pelvis hacia adelante. De esa forma vamos a alargar un poquito desde los dos sitios, ¿vale? Por eso es importante que hagáis ese tipo de acciones. Entonces, siempre que estiremos un músculo vamos a intentar hacerlo desde los dos extremos, ¿vale? Esa es una. Luego, si pensáis en el músculo es un tejido viscoelástico, como un colchón. Entonces, si yo pongo la mano en un colchón viscoelástico, va a coger la forma de la mano, pero poco a poco volverá a su posición. Y eso es indispensable para el cuerpo. Si no funcionara así, sería un problema. Entonces, si pensáis en un músculo que yo lo estiro, músculo que tiende a estar acortado, que tiende a estar con mucha tensión, yo lo estiro, lo normal es que vuelva a su posición, ¿vale? Eso debería pasar y debe pasar. Si no vuelve, tenemos un problema. Entonces, por eso no es bueno hacer estiramientos muy fuertes, ¿bien? Porque puede ser que ese músculo tenga esa posición y si lo estiro muy fuerte, al final lo que acaba haciendo es una micro rotura y es más el perjuicio que el beneficio, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para que un músculo que tiende a estar así vuelva a su posición un poquito más natural, que es esta? Trabajo de fuerza, trabajo de equilibrio de fuerzas. Si yo tengo un músculo así, acortado, y debería estar aquí, eso pasa por diferentes motivos. Y uno de los motivos es porque hay un desequilibrio muscular. Entonces, ese músculo tiene que estar así. Es obligatorio que esté así o tiende a estar así porque mi equilibrio corporal en ese momento es, por ejemplo, en esta posición. Entonces, si yo lo estiro mucho, lo que puedo provocar es que haya un desajuste en el sistema, ¿vale? De transferencia de fuerzas y al final sea peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo los hombros en esta posición, me llevan a esta posición, lo primero que tengo que hacer es que esos estiramientos sean realmente relajantes, ¿vale? Que me lleven a una posición suavemente. Entonces tienen que ser progresivos y empezando por una intensidad muy bajita. No puedo coger y llevarme el hombro aquí. Entonces voy a empezar suave, junto con la respiración, súper importante, ¿vale? Y voy a ir poco a poco buscando más sensación de estiramiento, pero siempre una sensación de estiramiento muy suave, ¿vale? No sirve de nada. Si yo
de repente estiro un músculo fuerte o lo hago progresivo pero lo llevo a un punto muy exagerado, el músculo va a volver a defenderse, ¿vale? Entonces es importante que sea progresivo y a muy baja intensidad, ¿vale? Entonces, una vez he alargado un poquito ese músculo, tengo los hombros un poquito más fuera, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar la musculatura que me equilibra, la que me lleva a esa posición. Entonces voy a trabajar tracciones, voy a trabajar músculos que me abran esa posición, ¿vale? Y de esa forma va a ser más fácil que yo fije ese estiramiento, ¿vale? Entonces, no sirve de nada estirar si no hay un trabajo, bueno, no sirve de nada relativo, pero bueno, para que me entendáis, no sirve de tanto estirar si no hay un trabajo luego de fortalecimiento, ¿vale? E incluso puedo llevar mis hombros a esa posición solo con trabajo de fuerza, de la musculatura contraria, ¿vale? Lo que pasa que la dosis muchas veces no es suficiente, por eso es importante que haga un pequeño estiramiento, una relajación, un masaje con la pelotita, con los dedos, ¿vale? Para que me deje ir y luego ya voy a trabajar esa tracción, ¿vale? Entonces, eso en definitiva con casi todos los músculos, ¿bien? Entonces es importante que tengáis ese concepto claro. Voy a estirarlo y luego voy a hacer un trabajo de fortalecimiento, ¿vale? Después de entrenar, si estiramos aún más lo que os comento de progresión, sensaciones muy bajitas de estiramiento y no tiene que ser un estiramiento muy largo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos sometido a mucha tensión a ese músculo de estiramiento acortamiento, lo hemos maltratado un poquito. Y si yo de repente lo voy a estirar fuerte, le voy a dar una sensación de estiramiento, no me va a dejar y no se va a relajar porque llevamos 1 hora o 40 minutos pidiéndole que contraiga, extienda y luego de repente el sistema no va a entender que ese estiramiento es para que se relaje y ya no vas a volver a actividad física, ¿vale? Entonces no te va a dejar, lo que te va a hacer es defenderse un poquito más. Entonces, siempre muy suave, siempre muy progresivo, ¿vale? Y si no te molesta en alguna zona, es mejor hacer un pequeño masaje, ¿vale? Apretar un poco la musculatura y no tanto estirarla porque si tenéis molestias, si se está cortando mucho, si tenéis un músculo que notáis que está como muy contraído, se está defendiendo de algo, entonces tenéis que intentar que se relaje, suave y no con estiramientos bruscos ni nada por el estilo, ¿vale? Y luego además pensar que, como os digo, lo que mejor le va al cuerpo es el movimiento. Entonces muchas veces os notáis como muy acortados, como muy palos y luego entrenáis y os notéis mucho más libres, ¿vale? Por eso os digo que lo mejor es el trabajo de fuerza, lo mejor es la movilidad, ¿vale? Estiramientos dinámicos que hacemos al principio del calentamiento de ese estilo, de llevo una pierna atrás, levanto el brazo, cositas así, por eso las hacemos antes, ¿vale? Estiramientos mantenidos, largos, no tienen sentido antes de entrenar porque no tiene una transferencia luego a lo que vamos a hacer, ¿vale? Y luego, otro aspecto interesante del estiramiento es que lo hagamos al final del día. ¿Por qué? Porque al final del día luego nos vamos a ir a la cama. Y en la cama ya no vamos a hacer tantas contracciones como luego. Entonces ahí sí que le puedo dedicar más tiempo con ese principio de progresión y de sensaciones bajas de estiramiento. Y ahí en ese momento, luego al irnos a la cama, digamos que va a perdurar un poquito más, ¿vale? Entonces, así un poco en resumen, estiramientos después de entrenar muy suaves, baja intensidad, progresión, ¿vale? Poquito tiempo suficiente. Antes de entrenar, estiramientos dinámicos con los que hacemos de movilidad, no tenéis que hacer estiramientos estáticos. Cuando estiro de los dos extremos y es muy interesante, después de esos estiramientos suaves, hacer trabajos de compensación, ¿vale? Trabajos de fuerza que me activen la musculatura que me lleva a esa posición, ¿bien? Y al final del día os puedo hacer un poquito más largos, pero siempre con esos principios de progresión y de sensaciones de estiramiento bajitas, ¿vale? Y creo que no me dejo nada, ¿vale? Os mandaremos de todas formas una pequeña rutina de estiramientos, ¿vale?
para que los podáis hacer, pero tenéis que aplicarlo en función de estos objetivos, ¿vale? Y de estas premisas. Y nada, espero que os ayude un poquito a entender un poco mejor cómo funciona el cuerpo y entenderos a vosotros mismos, ¿vale? Así que lo que os decimos siempre, conciencia en los entrenamientos, conciencia también en los estiramientos, ¿vale? Que vaya todo bien y si tenéis cualquier duda me escribís y os lo explico, ¿vale? Hasta luego.